Hoy estaremos trabajando la divisibilidad de polinomios. Esta es la clase número 3 para este tema, así que vamos a empezar. Debes de tomar los apuntes del lugar, que nunca está de más. Los objetivos específicos para este tema es identificar cuando un polinomio es divisible por otro, utilizar el algoritmo de la división de polinomios en casos dados, identificar si un polinomio es divisible o no por un binomio de primer grado de la forma x menos a, dominar la regla de Ruffini o división sintética y sus aplicaciones, identificar polinomios constantes y primos, identificar polinomios pares e impares. Estos son los objetivos específicos para este tema. Y aquí tenemos el mapa conceptual. Hoy estaremos trabajando los dos primeros temas o subtemas: divisibilidad de polinomio y divisibilidad de polinomio por x menos a, por un binomio x menos a. Luego sigue el teorema del resto, las aplicaciones del teorema del resto, la regla de Ruffini y los polinomios primos. Entonces, en las clases anteriores estuvimos hablando de las propiedades de la suma de polinomios y se dejó esta actividad para que se verificase cada una de las propiedades de la suma explicada. En esta clase voy a iniciar repasando o haciendo un ejercicio de la propiedad conmutativa para estos casos aquí, y voy a probarla con los polinomios p de x y q de x. La propiedad conmutativa establece que el orden en que se sumen los polinomios no altera la suma o total. Es decir, es lo mismo sumar p de x más q de x que q de x más p de x. Entonces eso lo vamos a probar con dos polinomios dados anteriormente. Vamos a probar que p de x igual a menos negativo 3 x cuadrado más 8x menos 13x, y q de x igual a 8x cuadrado menos 6x menos 17. Y la suma de estos dos polinomios es la misma sin importar en qué orden se sume. Y vamos a empezar sumando p de x más q de x. Entonces aquí se suman los semejantes, se agrupan por semejanza o por especie, podríamos decirlo. Luego sumamos los coeficientes entre sí de los términos semejantes y mantenemos la parte literal igual. Entonces negativo 3 más 8 da 5x cuadrado, negativo 6 más 8 da 2x cuadrado, 2x, perdón, y negativo 13 más negativo 17 da negativo 30. El resultado entonces de sumar p de x más q de x es 5x cuadrado más 2x menos 30. Ahora vamos a sumarlo en orden inverso: q de x más p de x, a ver qué resulta. Entonces, sumándolo en orden inverso, agrupamos los semejantes entre sí. Luego sumamos los coeficientes para manteniendo la parte literal igual. Entonces 8 más negativo 3 da 5x al cuadrado
negativo 6 más 8 da 2x, y negativo 17 más negativo 13 da negativo 30, que es el mismo resultado anteriormente obtenido. Quiere decir que se verifica la propiedad conmutativa. Ahora vamos a empezar con el tema de la divisibilidad, de la división de polinomios y por lo tanto la divisibilidad entre polinomios. Entonces el polinomio p de x es un polinomio de grado mayor o igual a otro polinomio q de x. Se afirma que p de x es divisible por el polinomio q de x si la división p de x entre q de x es exacta. Es decir, que dos polinomios, característica aquí descrita, son divisibles si la división es exacta, que es lo mismo que decir que el residuo de la división es 0. Para esto vamos a expresarlo así: p de x entre q de x es igual a q minúscula de x, tal que el residuo sea igual a 0. En ese caso, el polinomio p de x es divisible por el polinomio q de x, cuando el resto de la división, el residuo de la división, es igual a 0. Entonces aquí podemos identificar algunos elementos: dividendo, divisor, cociente o cociente. Estos son los elementos involucrados en una división de polinomios. En este caso, porque en cualquier división, sea de polinomio o de números reales, están también involucrados estos elementos: dividendo, divisor, cociente y residuo. Bien, continuamos. En general, el polinomio g de x es un factor de f de x si existe un polinomio q de x tal que f de x es igual a g de x por q de x, siendo g de x y q de x los factores del polinomio f de x, o divisores, también se le llaman divisores del polinomio f de x. Y vamos a verificar esta expresión. Entonces, ¿cómo verificamos que g de x y q de x en este ejemplo son factores del polinomio f de x? Bueno, multiplicando a g de x por q de x tiene que generarme el polinomio f de x, y eso lo vamos a hacer como sigue. Vamos a verificar esa propiedad. Vamos a verificar que 9x a la 3 menos 6x cuadrado más 10x más 12 es igual al polinomio g de x, 3x cuadrado menos 4x más 6, por el polinomio q de x, 3x más 2. Entonces planteada la multiplicación, ahora lo que hay que aplicar la propiedad distributiva por izquierda, multiplicando cada término del polinomio g de x por el polinomio q de x. Entonces aquí hacemos el resultado, luego negativo 4x por 3x da menos negativo 12x cuadrado, y negativo 4x por 2 da negativo 8x. Aquí 6 por 3x da 18x, y 6 por 2 da positivo 12. Luego sumamos los semejantes, reducimos los semejantes. Aquí 6x cuadrado menos 12x y negativo 8x más 18x más 2. Entonces, reduciendo los grupos semejantes, nos queda que efectivamente cuando multiplicamos los polinomios
g de x por q de x genera el polinomio f de x. Y ahí está verificada. ¿Qué se verificó? Se verificó que los polinomios g de x y q de x son factores del polinomio f de x. Pero aquí le voy a dejar algunos ejercicios para que verifiquen esa expresión, que los polinomios g de x por q de x son factores del polinomio f de x en cada uno de esos casos. Pasamos a otra parte. Vamos a seguir con la divisibilidad. Hay otra forma de probar que el polinomio q de x de grado menor o igual a otro polinomio p de x es un factor del polinomio p de x si la división de p de x entre q de x es exacta, es decir, que tiene residuo o resto igual a 0. Y si se cumple esta condición, decimos que p de x es divisible por q de x, o que q de x es un factor del polinomio p de x. Y ahora lo vamos a verificar con este ejemplo. Es el polinomio p de x divisible por el polinomio q de x. Vamos a verificarlo. Vamos a verificar que este polinomio p de x es divisible por este polinomio. Para eso hay que efectuar la división. Planteamos la división y después la efectuamos. Aquí vamos a ver, se va a dividir. Para efectuar la división de dos polinomios, déjeme aclararle, debemos dividir. Primero debemos organizarlo de manera descendente, empezando de izquierda a derecha por el término de mayor grado, e ir reduciendo el grado de mayor a menor y avanzando de izquierda a derecha. Lo mismo de la igual forma, debe estar organizado el polinomio divisor. Este es el polinomio dividendo y este es el polinomio divisor. Deben estar ambos organizados de forma descendente. Después que se organizan de forma descendente, planteada ya la división, debemos dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Fíjense que aquí tenemos una x elevado a la 5 y aquí tenemos una x elevado a la 4. Entonces cuando dividimos 1 entre 1 da 1, evidentemente, que es un coeficiente que no se marca por convenio. Y luego al exponente de la parte literal del dividendo se le resta el exponente de la parte literal del divisor, y entonces eso me va a quedar una x elevado a la 1, que tampoco el exponente 1 no se marca por la regla de la división de potencia de bases iguales. Aquí al x a la 5 dividido entre x a la 4 da x a la 5 menos 4, y 5 menos 4 es igual a 1, que el exponente 1 tampoco se marca por convenio. Luego debemos de multiplicar este término que me resultó de la división por cada uno de los términos del divisor. X1 por X4 da X5, porque en la multiplicación entonces se suman los exponentes. X1, aquí el exponente 1 no se marca, por X4 da X a la 5 positivo, pero como se va a restar aquí, entonces se le cambia el signo a negativo. Luego decimos positivo X elevado a la 1 por negativo X elevado a la 3 da negativo X elevado a la 4, pero como se resta aquí, entonces se cambia de signo a positivo. Luego decimos X1
elevado a la 1 positivo por x elevado a la 2 positivo da x elevado a la 3 positivo, pero cambiamos el signo para restarlo aquí. Luego decimos x positivo multiplicado por 2 positivo da 2x positivo, pero le cambiamos el signo para restar. Y luego aquí restamos negativo 6x a la 4 más x a la 4, 1. Eso da negativo 5x a la 4. 6 positivo, x a la 3 menos x a la 3 da 5 positivo, x a la 3. Este término lo bajamos igual porque no hay donde sumar. Y este lo restamos, da 0. Y bajamos negativo 10. Luego, esta parte del divisor que me resulta, sigo dividiendo, escojo siempre el primer término del dividendo. El primer término del dividendo para dividirlo entre el primer término del divisor. Entonces cuando divido, negativo 5x a la 4 entre 1x a la 4 me da negativo 5 x a la 0, pero x a la 0 no se escribe tampoco. Continuamos aquí. Voy a organizarla aquí, la división. Continuamos. Entonces dividimos el primer término aquí con el primer término del divisor. El primer término del dividendo se divide por el primer término del divisor, siempre, en cada paso. Entonces dividimos negativo 5x a la 4 entre positivo 1 x a la 4 y me da negativo 5. ¿Y qué pasó con la x? Bueno, la x, lo que se hizo fue que se aplicó la regla de la división de potencia de bases iguales. Como tenemos aquí x a la 4 entre x a la 4, eso daría x a la 4 menos 4. Y eso daría x a la 0, y toda cantidad diferente de 0 elevado a la 0 es 1. Y si multiplicamos 5 por 1, pues da 5. Entonces ya la x se neutraliza en este sentido. Entonces multiplicamos negativo 5 por positivo 1 x a la 4 da negativo 5 x a la 4, pero para restar aquí se cambia el signo a positivo. Luego negativo 5 por negativo 1 x a la 3 da positivo 5 x a la 3, pero para restar cambiamos el signo. Y negativo 5 por positivo 1 x a la 2 da negativo 5 x a la 2, pero cambiamos el signo para restar. Luego negativo 5 por positivo 2 da negativo 10, pero como debemos restarlo aquí, se cambia el signo. Ahora esto todo da 0 porque son cantidades iguales y opuestas. Entonces ese 0 significa aquí el cociente, que le llamaremos Q minúscula de X, y el residuo es 0. Por lo tanto, quiere decir que el polinomio P de X es divisible por el polinomio Q de X, y por lo tanto P de X es igual a X a la 4 menos X a la 3 más X al cuadrado más 2 por X menos 5. Es decir, esta multiplicación me va a generar el polinomio original P de X, el dividendo en este caso. El dividendo es igual al divisor por el cociente, si el residuo es 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos a hacer este ejemplo dividiendo P de X entre Q de X. Vamos a ver que la división es exacta, y en caso de que la división sea exacta, entonces el polinomio P de X es divisible por el polinomio Q de X, que es lo mismo que decir que el polinomio Q de X es un divisor o un factor del polinomio P de X. Entonces aquí lo organizamos de forma descendente
Como falta el término de exponente 3, se deja un espacio que se puede rellenar con 0x3, pero bien, es lo mismo que se deje ese espacio. Luego, organizado, efectuamos la división. Aquí efectuamos 2x a la 6. Siempre la división se empieza dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Se divide 2x a la 6 entre 1x a la 3, y 2 entre 1 es 2, y se restan los exponentes. A 6 les resto 3, restamos y me queda 2x a la 3. Luego el proceso es multiplicar el primer término del cociente por todos los términos del divisor para restarlo aquí debajo. Digo 2x a la 3 positivo por 1x a la 3 positivo da 2x a la 6 positivo, pero cambiamos el signo aquí. Luego digo 2 positivo x a la 3 por 1 positivo x me da 2 positivo x a la 4, porque se suma a 3, le sumo el exponente 1 que está aquí, que no se marca. Luego eso me da positivo 2x a la 4, pero como voy a restar aquí, le cambio el signo. Entonces aquí multiplico positivo 2x a la 3 por negativo 2, da negativo 4x a la 3. Pero voy a restar aquí, le cambio el signo, positivo. Luego, esto da 0, bajo el x5. Entonces, 1x4 menos 2x4 da negativo x4. Bajo el x4x3 y bajo los demás términos para seguir dividiendo. Entonces esta es la parte del dividendo que me queda después de haber hecho el proceso de división en el primer paso. Ahora tengo que volver a hacer el proceso de división, el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y ahí me da 1x a la 2 porque a 5 le resto 3 y me da x a la 2. Y esto es por la propiedad de la división de potencia de bases iguales, que se resta al exponente del dividendo, le resto el exponente del divisor. Luego hago el proceso de multiplicar. Luego hago el proceso de multiplicar x2 positivo por x3 positivo da x5 positivo, pero para restar cambio el signo. Luego positivo x elevado al cuadrado por positivo x da positivo x elevado a la 3, pero para restar siempre se cambia el signo. Lo mismo aquí, positivo x al cuadrado por negativo 2 da negativo 2x al cuadrado, pero se le cambia el signo para restar. Ahora a 0 bajo negativo x a la 4, resto 4 menos 1 da 3x a la 3 positivo, negativo 3 más 2 da negativo x2 y los demás términos lo bajo igual. Entonces esta es la parte del dividendo que todavía me queda. Tengo que seguir dividiendo hasta que el exponente del dividendo sea inferior al exponente del divisor. Pues para esto continuamos en la siguiente diapositiva. Organizo la parte del dividendo que me queda y el divisor y el cociente que voy obteniendo. Luego divido x negativo x4 entre negativo x3 da negativo 1x. Y siempre hay que recordar los exponentes se restan. 3, 4 aquí, menos 3 aquí, da 1 aquí. Entonces multiplicando ahora, el problema inverso es multiplicar negativo x por positivo x3 da negativo x4, pero hay que cambiarle el signo para restarlo aquí.
Luego negativo x por positivo x da negativo x cuadrado, pero cambiamos el signo para por resta. Y aquí tenemos negativo x por negativo 2 da positivo 2x, pero debemos de cambiar. Bien, como le decía, aquí multiplicamos negativo x por negativo 2, daría positivo 2x, pero le cambiamos el signo para restar, daría menos 2x. Entonces restamos, bajamos 3x a la 3, restamos aquí digo 5 menos 2, 5x menos 2 daría 3x, y bajo negativo 6. Ahora dividimos el primer término de la parte restante del dividendo entre el primer término del divisor. Dividimos 3x a la 3 entre 1x a la 3 da positivo 3. Y recordar que si a 3 le resto 3 da x0, y x0 es 1 y 3 por 1 es 3. Por lo tanto se neutraliza la x y ya no se marca. Ahora hacemos el proceso inverso. 3 positivo por 1x a la 3 positivo da positivo 3x a la 3, pero para restar siempre cambiamos el signo. Ahora multiplico 3 por x da positivo 3x, para restar cambiamos signo. Luego 3 positivo por 2 negativo da negativo 6, pero para restar cambiamos el signo. Ahora restamos y nos queda que todos se eliminan, todos los términos se eliminan y me queda un residuo igual a 0. Y aquí tenemos lo que se llama el cociente, y eso significa que P de x es divisible por Q de x, y P de x, el dividendo, se puede escribir como el producto o la multiplicación del divisor por el cociente. Y hasta aquí esta clase. Gracias por prestar atención. Nos vemos en la próxima.